Gloria el nombre de Dios. Amados habitantes de esta ciudad, Dios los bendiga. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo tan peligroso y tan desesperante para todo ser humano de la tierra, necesitan el amor de Dios, necesitan la palabra de Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. La única salvación para todos los habitantes de la tierra está en nuestro Señor Jesucristo, el Cristo glorioso que hizo los cielos y la tierra. Tiene el poder para darte la salvación, para darte vida eterna. Todo este mundo está de mal en peor. Todos aquellos que han despreciado a Dios, hoy lo necesitan a Dios. Hoy necesita Dios, el Cristo glorioso, el Cristo poderoso, que te puede ayudar, que te puede dar la vida, que te puede dar la salud, que te puede dar la salvación. Solamente está en nuestro Señor Jesucristo. Habitantes de esta ciudad, habitantes del Perú y del mundo entero que me escucha, la salvación está solamente en nuestro Señor Jesucristo, el Cristo glorioso. Hacemos un llamado a las autoridades, al presidente Vizcarra, que reciba a Cristo en su corazón. Cristo te puede cambiar y salvar y darte la vida eterna. Todo aquí en la tierra es pasajero, amiga, amigo. Todo se acaba, todo es peregrino. Nada dura en esta tierra, todo es pasajero. El Cristo glorioso es el Todopoderoso, el Salvador, el Creador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban juntamente en la eternidad, cuando todo esto no existía. Primeramente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo crearon ángeles, querubines, serafines y a Luzbel, que ahora el Luzbel se convirtió en Lucifer, que es Satanás, el enemigo de vuestras almas. Aquel Satanás vino su misión a matar, robar y destruir, pero más nuestro Señor Jesucristo vino a darte la vida, a darte la salvación. Ustedes, habitantes de esta ciudad de Huánuco, pongan su confianza en el Cristo glorioso. El Cristo glorioso te puede salvar y libertar. Gloria a Dios. Y todos los habitantes de cualquier parte del mundo que nos están escuchando, arrepiéntese al Señor Jesucristo. La maldad ha llegado a la presencia de Dios. La maldad del odio, la maldad de la injusticia ha llegado a la presencia de Dios. Ahora mucha gente se queja y dice, culpable es el presidente de todo esto. Ustedes también son culpables porque ustedes han pecado delante de Dios, han pecado delante de Cristo. ¿Acaso usted no odia? ¿Acaso usted no miente? ¿Acaso usted no estafa ahí en la venta de los productos? Gloria a Dios. Por eso la maldad ha llegado a esta tierra. Gloria a Dios. Y nadie puede detenerlo. Pero gracias a Dios, muchos que estuvieron enfermos de esa enfermedad, de esa pestilencia, de coronavirus, se arrepintieron al Señor Jesucristo, recibieron en su corazón y fueron sanados por la gloria de Dios. Dios está queriendo que el ser humano se arrepiente de su pecado, de su maldad. Gloria a Dios. Amigo, amiga, tenemos que decirte la verdad. Por más que te molestas, la verdad te hará libre. El Cristo glorioso no es religión. El Cristo glorioso no es religión, es salvación. Por eso todo predicador tiene que predicar directamente que Cristo es el Salvador. El Salvador para toda la tierra se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. A ese Cristo arrepiéntete. A ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, sufrió por tu maldad, sufrió por tu pecado. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarte del pecado, puede limpiarte de la maldad. Aleluya. Si en este momento, amiga, amigo, me estás escuchando aquí en esta ciudad y en cualquier parte del mundo, el Cristo glorioso, solamente está la salvación en el Cristo glorioso.
El Cristo que hizo los cielos y la tierra está presente en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Hacemos un llamado al presidente del Perú y a los congresistas, a las autoridades, a los policías, al ejército, a todos los doctores. Arrepiéntese al Señor Jesucristo, porque usted si se muere mañana en el pecado te vas a ir al infierno, pero si mueres en Cristo te vas al cielo a estar viendo cara a cara al Cristo glorioso. Bendito sea el Señor y todos los habitantes, los presidentes que me escuchan también en otras naciones, presidentes de otros países también arrepiéntense al Señor Jesucristo. El Cristo está llamando al arrepentimiento a todo morador de toda la tierra. Oh glorioso Dios, esto lo que estás viendo, amigo, amiga, es principio de dolor. Lo que va a pasar más adelante será más desesperante. En estos mercados no encontrarás comida, no encontrarás alimento, porque las chacras serán estériles y ya no habrá producción. Tu plata no va a servir, tu dinero ya no va a servir. Y la esperanza está en Cristo Jesús solamente. Si en este momento, amigo, amiga, necesitas a ese Cristo glorioso que te puede perdonar, allí estás parado, sentado. Ora conmigo y el Señor Jesucristo te va a perdonar. Abre la puerta de tu corazón y el Cristo te va a perdonar de tus pecados. Si usted, amiga, amiga, necesitas a Cristo, este momento, ora conmigo. Si no sabes orar, vamos a hacer la oración. Oh Dios Todopoderoso, hemos escuchado tu palabra. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, perdona nuestras iniquidades. En este momento, Señor, escribe su nombre de todos los que están arrepintiéndose de su pecado, aquí en la patria peruana y en el mundo entero. Dios amado, escribe su nombre en el cielo, en el libro de la vida, y sella con una gota de tu sangre, Señor. Oh Cristo precioso, ahora te pedimos misericordia por los enfermos que están en los hospitales, por los enfermos que están en su casa, por los enfermos que están en las cárceles, por los enfermos que están en esta calle, enfermos, desahuciados, inválidos, en el nombre de Jesús. Tú eres el médico de los médicos, el Señor de señores que puede sanar. Para ti no hay cosa difícil, Señor. Todo es posible. Tenga misericordia de todos los habitantes de esta ciudad de Huánuco. Perdónalos, Señor, sus maldades, sus pecados. Escribe tu nombre, Señor. Escribe todos sus nombres de aquellos que están arrepintiéndose. Oh Dios amado, tenga misericordia de las autoridades. Tenga misericordia, Señor, de todos los ejércitos, los policías. Tenga misericordia de los doctores. Tenga misericordia de las enfermeras. Tenga misericordia de los padres de familia, madres de familia, de los jóvenes, de los niños, de los ancianos. Tenga misericordia de todos los habitantes de toda la tierra. Tenga misericordia, Señor. Sálvalos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amigo, amiga, usted que recibió a Cristo en su corazón, su nombre fue registrado en el cielo. Ahora permanece fiel a nuestro Dios. Y el Cristo glorioso vendrá a cualquier momento a llevarnos a la patria celestial. Dios los bendiga, amigos del Perú y del mundo entero. Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Gracias a Dios.